Hay un tema que nosotros no hemos tocado, pero que sí tiene un impacto, por lo menos estas últimas semanas. Se está hablando incluso de un apocalipsis de calor en distintas partes de Europa. Termómetros que registraron marcas históricas. Y en el caso de España, 510 muertos. Es realmente una locura lo que está ocurriendo. Y esto fue lo que ocurrió en España, según el último reporte de un instituto, el Instituto de Salud Carlos III, ¿no? Dependiente del Ministerio de Sanidad. Está grave la cosa. Y de esto vamos a estar hablando ahora mismo con María Emilia Faleo, abogada integrante del Departamento de Medio Ambiente del IRI. María Emilia, ¿cómo estás? Muy buena mañana para vos. Hola, Augusto, buenos días. Buenos días. Todo bien, por suerte. Acá todo bien, ¿no? Porque allá Acá en Europa está todo bastante complicado con esto. está todo muy difícil. Yo en Europa y en el mundo. Sí. Porque nosotros ahora estamos poniendo el foco en Europa porque estamos viendo esta ola de calor impresionante que se está dando y la sentimos reflejada por la cantidad de incendios forestales que vemos. Que obviamente es lo que genera preocupación. Sí, y además, todo esto que se va metiendo en la agenda de varios gobiernos, no solamente a nivel local, y ahora vamos a eso, porque realmente los planteos están. El tema es que muchos de los estados hicieron oídos sordos, ¿no?, a esta advertencia señalada, incluso en cumbres y en congresos en general a nivel mundial, ¿no? Sí, ni hablar. Bueno, el sistema de Naciones Unidas de por sí es muy importante en lo que es cambio climático. De hecho, hay un panel de un grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático que dependen de la ONU y, bueno, año tras año hacen un informe respecto a las consecuencias del cambio climático, cómo está afectando, cómo va a afectar. Pero creo que lo principal es que todos tenemos que tomar conciencia realmente de lo que está pasando. Los estados, las empresas, todos tienen que hacer lo suyo para poder prevenir estas situaciones, para reducir las emisiones de carbono, de gases de efecto invernadero, que al hacer que se caliente más el planeta, como para decirlo en palabras más terrenales, sí, dejen de pasar un poco estas cosas, porque, bueno, nosotros acá en Argentina lo vivimos a principio de año, en enero y febrero, Corrientes prendió fuego, o sea, se quemaron más de 800.000 hectáreas, y esto genera un montón de consecuencias, ni hablar en lo económico para los países que implica apagar los focos de incendio y después reparar los daños. Y en el caso de Europa, pienso, se da justo en un contexto muy particular en donde todo lo que se vaya sumando a esta guerra que se desató entre Rusia y Ucrania, entiendo que va a ser muy contraproducente, porque a la falta de alimentos le sumás esta ola de calor. Cuando te querés dar cuenta, esto tiene un impacto en el viejo continente y después las esquirlas las recibimos nosotros en cuanto a lo económico. Y no soy el primero que lo dice. Desde el gobierno nacional dijeron, bueno, la guerra tiene un impacto en términos económicos. Ni hablar con este contexto que se avecina, ¿no? Sí, es una realidad. O sea, el calentamiento global, el aumento de temperaturas produce no solo el tema de los incendios, sino también sequías, entre otras cosas, que dan estas situaciones, escasez de alimentos, escasez en los combustibles, problemas a la hora de transportar los productos, es bastante grave. Pero bueno, como te decía, es importante cambiar la mentalidad para todo, o sea, a la hora de producir, el consumo, la reutilización del agua a la hora de la producción, es un combo, la realidad. Hablando de cambiar la mentalidad, bueno, y yo medio que lo anticipaba, ¿no?, a principios de esta charla que estamos teniendo acá en Más o Menos Bien, una de las figuras por ahí más representativas de los últimos tiempos, como Greta Thunberg, que fue parte de un montón de congresos y bueno, ella misma tomó la voz cantante, ¿no?, sobre todo en Europa, hablando de esta nueva normalidad, ¿no?, en relación a bueno, toda esta ola de calor que se registra en Europa,
pero también, ¿no? Apuntándole con el dedo a los estados y diciendo, bueno, tienen que tomar alguna decisión al respecto porque esto no puede seguir así, evidentemente. Alguna política es necesaria. Sí, no nos tenemos que olvidar que históricamente el continente europeo es el principal emisor de gases de efecto invernadero por una cuestión del desarrollo que ellos tienen en la producción. Ahora quizá eso se suma un poco China, más para el lado oriental, que están creciendo mucho, y todo eso afecta a los países más pobres. Por un lado, porque obviamente en este caso Europa está poniendo todo el financiamiento en sofocar su propia realidad, ¿no? Pero a su vez ellos son los que, en parte, y esto va de la mano con todas estas convenciones internacionales que hay sobre cambio climático, y puntualmente voy a hablar hablo del Acuerdo de París, que ya lo tenemos desde el 2015, son ellos los encargados también de poder financiar a los países más pobres y para que puedan desarrollarse en reducir las emisiones de gases invernadero que tienen actualmente. No es lo mismo que un incendio acá que un incendio en Europa, por una cuestión de cómo agudizan las desigualdades sociales, los costos de reconstrucción, los impactos que generan estos cambios extremos luego de que pasa el momento. Uh-huh. Y bueno, en ese sentido el financiamiento tiene que ver, ¿no?, con algunas políticas, como decíamos recién, que se deberían implementar al respecto. Hablamos de la mentalidad, de las políticas y también de la cultura. Me parece que en ese sentido no estaría de más, ¿no?, generar alguna campaña al respecto de concientización, ¿no? Porque sí, a ver, con lo que ocurrió en la pandemia quedó demostrado de que por ahí las campañas ayudaron y bastante. Sí quedaron cortas en algún aspecto, pero no estaría de más, ¿no?, empezar a concientizar seriamente y de forma prolija, ¿no?, a veces como una expresión de deseo y nada más, sobre estos temas, ¿no?, a la sociedad toda, digo. Sí, ni hablar, es un compromiso en todos los niveles, o sea, desde las personas, las empresas y el gobierno. Obviamente que el gobierno se le tiene que impulsar todo esto. Es una cuestión de cambiar hábitos, que promuevan políticas de energías limpias, obliguen a las empresas a sustituir combustibles, o sea, hacer una transición energética, reemplazar el combustible fósil por energía verde o renovable, rever el tema de las producciones agrícolas intensivas, las extractivas. Es un compromiso muy fuerte que tienen que tomar los estados. Sí. Pero bueno, esperemos que a raíz de todos estos fenómenos climáticos que se están dando en el mundo, como te digo, acá nos pasó en febrero, ahora está pasando en Europa, a la par de Estados Unidos, que está en la parte del sur inundado. Ser un poco más conscientes de lo que nos está pasando y que todo esto es por culpa de la acción humana. Uh-huh. Vos hablabas recién de la cuestión energética, ¿no?, de energías limpias. Una de las cuentas pendientes, en ese sentido y en este contexto que estábamos señalando, es la diversificación de la matriz energética, ¿no?, que se pone siempre muy en evidencia, sobre todo en estas latitudes. Se habla mucho de diversificar la matriz energética, la matriz productiva, incluso la forma en que nos alimentamos. Y ha sido una cuenta pendiente, ¿no? Siempre aparece, ¿no?, alguna intención y se queda a mitad de camino. Hay que tomar cartas, me parece, un poco más serias en el asunto, porque si no, no se puede diversificar esto de cambiar algunos componentes que son tan habituales en nuestra vida cotidiana, pero que también atentan contra la salud, ¿no?, de toda la sociedad. Sí, obvio, ni hablar. Afectan a la salud de las personas, a los hábitats naturales. La transición energética es una deuda que nos deben a todos en los estados. Reemplazar estos combustibles fósiles, obviamente que es difícil porque hay grandes empresas atrás y los estados necesitan el ingreso de esas divisas. Es necesario, sin duda, pero creo que es momento de ponerse al hombro la situación en la que se está viviendo y saldar esta deuda,
de reemplazar estas energías por otras. A futuro, ¿cómo la ves? Esto puede tener, como decíamos al principio de esta entrevista, un impacto a nivel local. Digo, ¿cómo nos puede pegar todo esto a nosotros siempre y cuando sigan existiendo, ¿no?, estas temperaturas altísimas en el continente europeo? Yo creo que tenemos que aprender de lo que está pasando en Europa y de lo que ya nos pasa a nosotros este año y entender que es posible que se vea reflejado acá, que nos pase lo mismo. O sea, tenemos que estar preparados a poder prevenir estas situaciones, asignar adecuadamente el presupuesto, trabajar con las comunidades y sobre todo fortalecer el compromiso. Sí, y además, lo que digo, mirar de cerca lo que pasa, así como ocurrió en Europa, y vos bien lo hablabas, ¿no?, en el principio, de lo que ocurrió en Corrientes, las sequías, digo, porque no es un hecho aislado, sino que es algo que está pasando a nivel mundial. También hablabas de lo que ocurre en Estados Unidos. Bueno, me parece que no es un fenómeno que uno dice, bueno, como pasa en Europa, acá no va a ocurrir. No, ocurrió y bastante, y en ese sentido, bueno, todas las miradas apuntan al Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? Sí, ni hablar, y como te digo, es un combo, o sea, por ejemplo, no sé, en Francia, en este tiempo de incendios, hicieron restricciones al consumo de agua por una alerta de sequía. Después tenés, no sé, en el caso de Londres, por la ola de calor, prohibieron uso de tractores o maquinarias que puedan causar una mínima chispa que desencadene estos incendios monstruosos. Así que hay que estar preparados y entender que lo que pasó ya a principios de año puede volver a pasar tranquilamente. Bueno, vamos a estar atentos y también a seguir de cerca lo que está ocurriendo en el continente europeo. María Emilia, muchísimas gracias por el contacto y seguramente te volveremos a consultar si la cosa sigue más o menos igual o si hay alguna novedad de por medio. Dale. Bueno, un gusto. Un gustazo para nosotros, ¿eh? Hasta luego. Chao, hasta luego. Hablábamos con María Emilia Faleo, integrante del Departamento de Medio Ambiente del IRI, Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata, y también abogada, sobre esta ola de calor que se registró en menos de un mes en Europa.